Entonces vamos a seguir. Estamos ubicados en el bautismo, ¿no es cierto? Estamos queriendo profundizar qué es el sacramento del bautismo, cómo fue vivido por la iglesia del siglo I, sobre todo segundo, pero primero es cuando se escriben los libros canónicos, los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar a abrir esta reflexión en la página 10, donde puse una frase que me parece muy clara, una frase del padre Baena, Gustavo Baena, en una conferencia que él dio a los obispos, donde él aclara el papel del cual, sobre la pregunta anterior, a mí me ayuda mucho y me ayuda a comprender muy bien. Está hablando, el tema es el testigo. Nosotros somos testigos, como lo fueron nuestros antepasados en el comienzo de la iglesia. Y dice en la página 10, todo lo que se refiere al testigo, tómelo cada uno para sí mismo. El testigo que soy yo. El testigo auténtico que transparenta con su testimonio a Jesucristo, realmente aconteciendo en él por su espíritu, fascina honradamente a todo ser humano abierto a la verdad. Fascina. Esta fascinación que seduce de alguna forma al evangelizando al otro, indica que esa imagen fascinante del evangelizador como testigo también se encuentra en él, en el otro, oculta o inconsciente o confusa, porque también en él habita el mismo Espíritu de Dios que lo crea desde dentro. Y ahora, por la imagen testificante y transparente del testigo, se dispone o se abre a la acción del Espíritu, quien a su vez le va haciendo consciente de que también en él existen valores que ve fascinantes en el testigo. Y yo termino añadiendo, y esto es lo que provoca la conversión. Y ustedes habrán visto casos así, personas que los trataron a ustedes y un poquito duras, alejadas de la iglesia o del Señor, así, y de pronto van entrando en preguntas con ustedes y van charlando y tal, y hasta se van confesando y van contando un poco de cosas ahí, y entre más ustedes le siguen reflejando el Señor, el otro o la otra se abre. Entonces el que los abre es el Señor adentro, no yo, pero sin mí el Señor está perdido, no puede hacer nada. Eso sí, ahí sí se fregó. No tiene más que a nosotros. Inclusive ahorita me acuerdo de una tradición rabínica de la sinagoga judía, pues, en donde ponen en boca de Dios estas palabras: si ustedes no hablan de mí, si ustedes no creen en mí, ni dan testimonio de mí, yo no existo. Les dice Dios a los judíos: yo no existo. Y nosotros podemos añadir: si no hay cristianos en la Iglesia Católica que dejen ver a Jesucristo, se pierde la memoria de Jesús. Y eso es gravísimo, porque el mundo necesita vivir de la memoria de Jesús. O sea, que esa personalidad, ese modo humano de ser que vivió Jesús, continúe mostrándose en el mundo por los siglos de los siglos, porque ahí está la salvación para la gente. Eso nos toca a nosotros. Entonces es muy grave la responsabilidad de ser misionero en el mundo secularizado, secularista, lamentablemente. Pero bueno, eso es la realidad y hay que partir de la realidad. Bien, bueno, entonces esta frase me parece muy densa, muy clara. Ojalá que la pensemos y cada uno se la apropie. Después sigue ya el texto que vimos de Romanos 6, de Romanos 8. Ayer habíamos terminado en la página 15, habíamos visto ese texto de Romanos 13,
donde hablaba de la noche que está terminando, y había una pregunta ahí. Cuando uno se reviste de Jesús, no se necesita reprimirse, porque nosotros a veces cuando nos sentimos tentaciones, entonces empezamos a castigarnos. Y hubo en la iglesia una época, yo recibí algo de esa época, en que los santos se mortificaban mucho, o sea, se azotaban, se castigaban con látigo. Eso le llamaba la disciplina. O sea, hay que darle. San Jerónimo, por ejemplo, hay unos dibujos de San Jerónimo horribles, con una piedra golpeándose el pobre hombre, porque tal vez sentía tentaciones de sexo. Eso es lo que se habla más que todo, ¿no? Entonces el pobre sexo aparecía horrible y malo y perverso, y hay que rechazarlo. Bueno, eso existió en la iglesia un buen tiempo. San Gabriel de la Dolorosa, yo leí la vida de él cuando era joven, y eso era terrible. Ese era un pobre muchacho que se azotó y se crucificaba, pues, hasta sangrar, y cargaban cilicios, o sea, chuzos de alambres en los brazos, en las piernas, para someter el cuerpo, pues, y mantenerlo bien quietico como un caballo brioso. No se trata de eso. En esta espiritualidad bautismal se trata de que Jesucristo nos vista, nos invada, ¿no es cierto? Esa fuerza del pecado que vamos a ver hoy se va aflojando, debilitando dulcemente, suavemente. Por eso los mandamientos, formar a base de mandamientos, hoy día no es tan pedagógico, porque no matarás, no fornicarás, no robar, no levantar falsos, esos nones, que son la mayoría de los 10 mandamientos, era la pedagogía del Antiguo Testamento. El que logre cumplir los mandamientos es un buen judío. Como le preguntó Jesús a aquel muchacho que fue a buscarlo: maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Para no matar. Yo los he cumplido. Y le dije: bueno, listos. Eso sirve para ser un buen judío. Pero ahora estamos en el tiempo de las bienaventuranzas. Hay que meditar en Mateo 5, 6 y 7 y entrar ahí. Y entonces cuando uno entra en esa dinámica de las bienaventuranzas, ahí no se reprime, no hay que reprimir nada. Esa fuerza del mal se va aplacando, dominando, manejando muy serenamente. Eso se hace con un amor muy grande y se ubica todo eso, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver otro texto. Son textos del Nuevo Testamento que nos muestran cómo en este momento de la iglesia ellos veían el bautismo. Lo vivían, para ver si nos sirve a nosotros, y en nuestras catequesis con las personas, con las familias, los papás, padres de familia, o los catecúmenos que aparezcan, lo hacemos gustar. Mire, aquí hay toda una pedagogía de Verbum Domini, de esta última carta del Papa sobre la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Cómo hacer gustar, como la sapiencia. Sapiencia es el gusto, es el sabor. El sapiens es lo que sabe, lo que tiene buen sabor y se mastica, se rumia, como el chicle, ¿no? La sabiduría. Entonces eso se le da. La boca del justo murmura la sabiduría, dice un salmo. O sea, como yo mastico la palabra de Dios. Eso hay que enseñárselo a la gente de la calle, pues, en las parroquias, que ellos gusten la palabra de Dios. Bueno, estamos en eso. Entonces, vamos a ver en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, del verso 6 en adelante, esta belleza de texto para que veamos cómo percibían el sacramento del bautismo San Pablo. Estos son paganos, Colosas, ¿no? Colosenses. Y les dice en el capítulo 2, verso 6, así, ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, ¿ve? De una vez, vivan unidos con Él, enraizados y cimentados en Él, apoyados en la fe que les enseñaron y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos se apoyan en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en Cristo. Brujería,
magias, hechizos, maleficios, cuentos. Bueno, en Él reside, y no en Cristo, ¿no? En Él reside corporalmente la plenitud de la divinidad, y de Él reciben ustedes su plenitud. Si en Él vive la plenitud de la divinidad, en ustedes también. Él es la cabeza de todo mando y potestad. Por Él han sido circuncidados, no con la circuncisión que practican los hombres, descubriendo la carne del cuerpo, sino con la circuncisión de Cristo, que consiste en ser sepultados con Él en el bautismo y con resucitar con Él por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó a Él de la muerte. Es un eco de Romanos, ¿no es cierto? Romanos capítulo 6, que vimos ayer, y 8. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonándoles todos los pecados. Canceló el documento de nuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio, clavándolo consigo en la cruz. Despojó a los principados y potestades y los humilló, haciéndolos desfilar públicamente como prisioneros en su marcha triunfal. Aquí está hablando de la entrada del emperador a Roma cuando venía de campañas militares y traía los vencidos encadenados. Entonces Pablo sabía de eso y lo pone aquí, y los colosenses también lo ponen como para hacer un cortejo de Jesucristo, pero el cortejo del bautizado son todas esas tentaciones tontas que nos molestan la vida y la fuerza del pecado que habita en nosotros. Bueno, entonces eso queda muy claro en este texto del bautismo para San Pablo y los colosenses. Vamos a ver un texto muy, muy bello. Ayer lo insinué y lo propuse, de la carta a los Filipenses. Es otro texto bautismal. Todos son textos bautismales. Todos los que estamos mirando aquí, que ustedes tienen en su librito, son textos que pueden después rumiar bastante y aprovechar con todo el corazón. Me refiero a Filipenses capítulo 2. Bueno, ese lo habíamos visto ayer, aunque fuera un poquito de paso. Bueno, les está dando a ellos unas orientaciones para que hagan comunidad, pero una comunidad donde los intereses, miren, ustedes que oyen noticias de lo que está pasando en Colombia y todo lo que es la codicia por todos lados, los robos en contratos y carrusel de contratos y matazones de narcotraficantes, mire, todo eso lo está conduciendo en la codicia, el oro, el dinero, el amor al dinero, y que San Pablo denuncia como una idolatría, ¿no es cierto? Y los muertos. ¿Cómo es que hay gente que da la vida por eso? Por Dios. ¿Cómo puede haber gente que es capaz de dar su vida por unos millones de pesos? No, eso es una locura. Bueno, ojalá y yo pues sufra en cuanto que pienso que muchos son católicos, bautizados, muchos. Entonces, aquí estamos en lo lindo, en lo pulpo de la fe, la pureza de la fe proclamada en Cristo, o sea, el manantial de la vida eterna que va cayendo hacia nosotros. En este capítulo 2, Pablo, para motivar a los filipenses a que no tengan esos intereses de dominio de unos sobre otros y que se estimen como servidores de los demás, dice en el verso 3, no hagan nada por ambición o vanagloria, antes con humildad estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés sino el de los demás. Y empieza en el verso 5. Tengan las mismas tendencias de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, Hijo de Dios, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se anonadó,
esa palabra en griego es muy diciente, anonadarse, volverse nada. Se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esto se cantaba muy lindo en el Viernes Santo, era la entrada, era en gregoriano, era en latín, lo cantábamos. Eso es muy lindo, eso tiene un arte muy grande en ese gregoriano que ya no vamos a cantar ahora. Expresa toda la profundidad de la persona de Jesús. A pesar de su condición divina, se despojó, pero no de la divinidad, porque se hubiera vuelto un horrible pecador, sino de la codicia. Se despojó del pecado. El pecado no tuvo la menor parte en Jesús, y eso que tuvo tentaciones. Mateo capítulo 4. ¿No es? En esto de las tentaciones aprovecho para decir ahora algo que me acuerdo. Si ustedes leen atentamente las 3 tentaciones en Mateo, porque en Marcos es muy rápido, uno ve que cuando la tentación se le ofrece, él no dialoga con la tentación. En las 3 propuestas, knockout, ahí mismo. ¿Por qué no convierte estas piedras en pan? No solo de pan vive el hombre. Punto. ¿Por qué no se tira de aquí para que la gente quede admirada y verlo a usted como un paracaidista viniendo del cielo? Apártate de mí, Satanás. Hombre, mire, todo esto es mío. Mentiras. Todos son riquezas mías. Eso es poder. Yo te lo daré si te arrodillas y me adoras. Va de retro. Satanás no tentarás al Señor tu Dios. En cambio, nosotros sí dialogamos. Y nosotros somos tan bobos que nos llega la tentación y decimos, bueno, pues entonces eso la quién sabe, ¿no? ¿Y usted qué opina? Si el pan fuera más bien, ¿es un pan de trigo o de cebada? El pan que usted quiere que yo cambie. ¿Usted, o será un pan integral o no? Empezamos a hacer preguntas tontas y la vamos embarrando. La vamos embarrando y la tentación va cogiendo fuerza y se nos mete. Yo miro mucho en eso a nuestro Señor. Bueno, vuelvo a centrarme en este texto de Filipenses. Jesús se despoja del pecado, de la codicia, y él no le hizo caso. Por eso nunca tuvo el menor pecado, Jesús nuestro Señor. Es el primer hombre limpio. María está detrás chupando rueda ahí también. No, ella muy obediente, pero ambos obedientes. Y de esa manera se nos propone a Jesús como un ideal. Y por haber hecho eso, por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Kyrios, o sea, Señor, ¿no? Hijo de Dios. Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ve? Entonces, eso es bautismal, completamente bautismal. Ese es el bautismo. Entonces, Pablo le dice a los filipenses: vean, yo les planteo la razón de ser del cambio que ustedes pueden dar. Inténtenlo, pero él es el modelo de nosotros, se lo pone enfrente. Pero cada una de esas frasecitas eso es una gradación que se va cada vez ampliando más en este himno. Estoy en la página 18. Aquí se encuentra la imagen ideal del hombre verdadero, tal como Dios lo quiere, deseado por Dios. Entonces, este es un texto admirable, ¿no? Y es una profesión de fe litúrgica que nos ayuda a nosotros a entender por dónde, cómo es la movida. ¿Qué significa que Jesús no retuvo codiciosamente su identidad con Dios?
que no echó pinta, que no echó caché, que no, mira, aquí viene el Hijo de Dios, arrodíllense. Él no usó eso. La divinidad estuvo oculta en Jesús todo el tiempo. Nadie se dio cuenta que ese peladito era el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Él no estuvo haciendo aspavientos de su identidad. Su identidad era el Hijo de Dios, pues es la persona del Hijo de Dios. Y es la persona la que asume la naturaleza humana. Él tiene una persona que es la del Hijo de Dios. Para nada. Medio se vio un tantico allá del día de la transfiguración. Medio los discípulos tuvieron un poquito de vacaciones ahí y de recreo con él. Cuando lo vieron transfigurado. Como para decirle, ánimo, donde vamos es aquí así. Pero de resto, fue un hombre común y corriente. Nuestro Señor. Entonces, Jesús, en lugar de despojarse de su divinidad, la comparte con nosotros. Eso es lo que vino a hacer. En lugar de decir, esto es mío, yo soy el Hijo de Dios, tómenla ustedes también. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 10, partícipes de la naturaleza humana. Hay varios textos que hablan de eso mismo, ¿no? Ahí los tienen en la página 19, léanlos. Hemos participado de su divinidad. Entonces, lo que Dios me da, y eso sirve para todos nosotros, mis cualidades, mis carismas, eso es para los demás. Lo que yo sé, lo que yo puedo, lo que yo pasa para los demás. Eso no es para mí, yo no voy a hacer nada con eso. ¿Para qué? Yo voy a seguir lo que dice mi Maestro Jesús, estar a la orden de los demás, disponible siempre. ¿Ven? Entonces, nuestro Señor no se apropia nada de eso. Jesucristo, que podía pecar, no lo hizo, porque esa es su manera de ser Hijo de Dios. Eso es, ahí muestra él que el Hijo de Dios se encarnaba en él todos los días. El Hijo de Dios se encarnaba todos los días hasta en la cruz. Y por eso leíamos ayer Hebreos, aprendió por la obediencia lo que es ser hijo. Dice Hebreos 5, 7, 9, ¿no es cierto? Él fue experimentando todo eso. Eso fue duro. Y lo hizo por nosotros. Por amor a nosotros, como dice Pablo en Gálatas, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Si cada uno de nosotros puede pensar en eso y decir, hombre, yo también voy a ver cómo puedo yo satisfacer esa propuesta de nuestro Señor. Entonces, lo bello de todos nosotros es que está sucediendo en cada uno lo que sucedía en Jesús. Esto es lo hermoso de la vida cristiana, de la vida bautismal, de la vida sacramental. Un cristiano así es una persona que cada día es consciente de lo que está pasando, y por eso la oración diaria es tan importante. La oración no es importante porque la dice la Constitución o lo manda a quizás quién. No, eso no es por orden, es por necesidad. Porque necesitamos convertirnos en aquello en lo cual pensamos tanto. Porque Jesucristo es el absoluto de nosotros. Eso es lo que está detrás de todo. El cristiano, el laico bautizado, que se da cuenta de que Jesucristo es su absoluto, no negocia nada. Porque todo lo demás es relativo. Relativo, uno cree que relativo es que no vale nada. Ah, eso es relativo. Mire, matar a ese tipo, eso es relativo, a ese tipo no vale la pena que viva, ¿para qué? Eso no, la basura, eso es desecharle. Un momentico. No se puede usar eso no se puede usar la palabra relativo ahí, no se puede. Relativo quiere decir que tiene que ver con, que tiene referencia a. Y la vida de un cristiano, de un bautizado, tiene referencia central a Jesucristo, porque fue bautizado en su nombre, en el nombre de la Trinidad, ¿no? Entonces, uno hace de Jesús el absoluto y todo lo demás queda relativo, es decir, tiene referencia a Él. ¿En qué medida esto sirve para lo otro? Y si no, queda en su puesto. Queda en su puesto.
se va quedando en su puesto y ahí está. ¿Ve? Lo que tenemos, lo que somos, nuestros logros, todo eso queda en su puesto y se pueden rifar si entra en peligro la absolutez de mi relación con nuestro Señor. Bueno, todo lo que se humilló hasta la muerte, eso es toda la Semana Santa, es una reflexión muy profunda, ¿no es cierto? Jesús muestra que es Hijo de Dios así. Hay una pregunta interesante que es esta. ¿Cómo es posible que uno profese la fe con un resumen de la historia de Jesús? Porque en el fondo, esta es la primera forma literaria en que se narró la pasión de nuestro Señor. De Filipenses es antes de los Evangelios, ¿no es cierto? La carta de los Filipenses no se escribió después de Marcos. Marcos se escribe más o menos en el año 70, por ahí. Mientras que Pablo escribe Filipenses 62, como que fue el año 62, por ahí. Y entonces es la primera vez que se narra la pasión, así. Eso se llama forma literaria, ¿no? En Biblia, en la exégesis, la manera de interpretar. Esta es una forma literaria muy resumida. Después la fueron ampliando Marcos y luego Mateo pone más detalles, que lo azotaron, que lo coronaron de espinas, que lo escupieron, que le daban con la caña, en fin. Esos son datos que ellos van añadiendo según iban sabiendo por los testigos que les decían las cosas. Ellos recogieron la fe de las comunidades. Los evangelios salen, ¿no es cierto?, de diferentes comunidades que se abrieron en la muerte de Jesús y se dispersaron en la resurrección. Esas comunidades de hombres y mujeres se llevaron los recuerdos históricos de la pasión del Señor y los iban transmitiendo oralmente. Y sabemos que la transmisión oral era muy fiel, era muy fiel. Ahí no había fantasía. Entonces, bueno, Filipenses es una narración pequeña. Entonces la pregunta es, ¿eso por qué? O sea, ¿por qué profesan la fe con una historia, aunque sea breve, de la pasión de Jesús? Y la respuesta es muy simple, porque en ese tiempo ya se habían dado cuenta de que ser cristiano era ser otro Cristo. Eso. O sea, ellos ya vivían como Cristo. Era profesión de fe de vivir como Cristo. Y por eso eran perseguidos. La iglesia fue perseguida desde el principio. Esteban protomarte, recuerden, en Hechos. Entonces, ellos son víctimas, inclusive muchos se desaniman de ser cristianos. Ya que pereza ser cristiano, no dejan vivir a uno. Uno siempre está fregado con todas las persecuciones. Bueno, estos viven así. Ese es el sentido del credo de nosotros, ¿no es cierto? Pues eso es el ideal del ser humano. ¿Qué sentido? Esto es en la página 24. ¿Qué sentido tiene afirmar que Jesucristo es el ideal del ser humano? Que el ideal de nosotros consiste en no retener, en no acumular, en no quitarle nada a nadie, en soltar más bien. Es que eso es lo contrario de lo que vemos hoy día. Y el mundo entero está bañado en sangres por eso. La codicia, ahora están los chinos en el mismo negocio. Ya decaen otros países. Decaen los países poderosos de Europa. ¿Qué hacemos? ¿No? Pero la carrera es la misma. Acumular riqueza, ganar, despojar a los demás. Bueno, esto es una cosa valiosa para el mundo. Por eso la iglesia no debe desaparecer. Porque si no hay testigos para que continuemos mostrando, anunciando este estilo de vida, ahí sí la mitad del mundo se come la otra mitad, pues. Bien. Vamos a pasar ahora a una frase muy típica de nuestro Señor en la página 25, acerca de una frase, o logion es la frase, el nombre técnico, pero son sentencias, o sea, son frases que él repetía muchas veces. Jesús en su predicación tenía este tema:
el que gane su vida la pierde, el que pierda su vida la gana. Esa es la frase. Esa es como la... Y ustedes lo tienen ahí, cuenten una cantidad de textos entre la página 24 y 25 y en las cartas. Perder la vida me permite ganarla. Y si yo la gano, como dice la mundanidad, la estoy perdiendo. Bueno, esto lo nota uno nomás leyendo los periódicos. Cuántas estrellas de cine que eran aplaudidas se han ido opacando y han ganado millones en el bolsillo, toda la fama, todo el caché, toda la belleza y la grandiosidad, el poder. ¿Para qué? Ahí están en un rincón, la perdieron, si no es que los matan o los roban. Entonces, nuestro Señor nos plantea aquí una fórmula para el seguimiento. Se encuentra en el contexto de seguimiento. Aquí está el seguir a Jesucristo. Y eso va a ser como una manera de ayudarnos a entender a los seres humanos aquella propuesta de los esenios, que eran unos monjes que vivían en los desiertos de Judea, por allá. Por ejemplo, hay unas ruinas de monjes esenios entre Jerusalén y Jericó, bajando para Jericó. Y ellos usaban mucho las purificaciones y tenían piscinitas para baños y tal. Ellos tenían la frase de los dos caminos, de las dos puertas, y Jesús las usó, como si les hubiera escuchado por ahí a ellos esa historia de los dos caminos. Está en Mateo 7:3, ¿no es cierto? Y dice Jesús: ancho es el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que van por ahí. Estrecha es la puerta que lleva a la vida, poco a poco va por ahí. Y hay unos afiches por ahí que venden en la calle, ojalá los puedan conseguir y mirar, donde han logrado pintar eso. Y eso es la verdad. Nosotros no tenemos sino esas dos posibilidades para vivir. O pierdo mi vida dándola, o la gano agarrándome a los demás. Pero aquí es donde uno entiende por qué hay tantas mamás que tienen autoridad moral en las casas. Porque la primera que se levanta es ella, la última que se acuesta es ella, sirviendo, cocinando, lavando, viendo todo el día. Y ellas no se dan cuenta de que al hacer eso lo que están es compartiendo la divinidad. ¿No? Por eso si en el hogar se muere el papá, el hogar se queda, la casa no se desbarata. Si se muere la mamá, chao, olvídese. Entonces ahí uno dice: caramba, está tan raro, ¿no? ¿Por qué pasará eso? En el fondo de todo, la madre perdió la vida, pues la ganó una autoridad. La ganó en autoridad moral, la ganó en influencia en los hijos. Y tendrían que... La lástima es que la pedagogía que usan a veces pues es demodada, no ayuda mucho y cantaletean bastante, entonces no saben proponer bien. Pero hay unas abuelas, unas mamás que son muy sabias en eso y van aprendiendo a hacer preguntas a los hijos, a los nietos, los van cuestionando, que les van ayudando, usando la autoridad que descubrieron sirviendo, entregándose, perdiendo la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces por ahí vemos que el hombre solo llega a la perfección cuando va incondicionalmente hasta el final
en una obediencia a Dios su Creador. Eso. Es decir, que si el hombre se dispone por la obediencia de la fe, Romanos 1:5, a la acción de Dios por Jesucristo, éste lo posee tanto cuanto esa apertura esté menos condicionada por el pecado. Y la resultante será que el hombre se despoje de toda codicia, de todo interés y se entregue en verdadera solidaridad, particularmente a su hermano más débil, testimoniando o revelando el modo mismo de proceder de Dios al crear al hombre, entregándose humildemente a Él, al habitar en Él, de manera semejante a como ese Dios, al acontecer plenamente en Jesús, se reveló en forma definitiva escatológica. Ese es el asunto, la propuesta del bautismo para nosotros. Entonces, esto hay que trabajarlo, por eso no se puede improvisar la celebración del bautismo, porque esto supone tiempo para descubrir y asimilar. Hay que dar tiempo a la gente para que lo piense, lo ore y suceda la transformación. El ser humano no puede cambiar de un momento a otro, eso toma tiempo. Entonces, aprovechamos, y eso en el fondo equivale a ser profeta. El profeta del Nuevo Testamento, es bueno que lo conversemos, es distinto del profeta del Antiguo Testamento. Si ustedes ven, a Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, pues son ácidos, bastante ácidos, duros, raza de víboras, o sea, pulcro, y todo eso, y entonces les dan muy duro a la gente, ¿no? Jesús no es así. Uno se pone a leer a nuestro Señor no usa esas palabras, esas palabrotas duras como las que tienen los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús es un profeta de otra categoría, de otra clase. Él va proponiendo, si quiere venirse conmigo, bueno, pero el que quiera venirse conmigo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, usted verá. O sea, no hace una propuesta y deja la libertad. Como decía alguno de Bogotá ayer, yo tengo que responder a una propuesta que me hace el Señor en total libertad. Y hoy día, esa es una característica de la libertad. La gente habla mucho de hacer lo que le da la gana, de hacer su libertad. Bueno, entonces resuelva eso, responda a eso. Usted que le gusta hacer lo que le da la gana, pues déle la gana a escoger a nuestro Señor, a ver, póngase en eso a ver qué le da y experiméntelo. Entonces, nos cierran unas puertas, pero nos abren otras. Los escenarios actuales se prestan de acuerdo a que el testigo o la testiga, digo yo, no se puede decir testiga, pero a mí me parece que hay que inventar ese femenino. Tengo mi malestar en cuanto a eso, porque creo que dentro de un mundo machista no se usó la palabra testiga. Bueno, esto es castellano, cuidado, español. De pronto me pega la Real Academia Española, pero no se dice sino testigo, según la Real Academia. ¿Y por qué no testiga? Hoy día que la mujer requiere un estatuto de igualdad con los varones, todo eso va a venir, yo creo. Bueno, cerremos ese paréntesis de español. Y el profetismo se va por ahí. El profetismo, entonces el Nuevo Testamento no es ácido, no es cantalitoso, no es fregón, es un modo de ser. Algunos lo van a despreciar, hay que saber perder. No sirve la canción, pero sigo siendo el rey, no sirve. Los perdí. Ahí perdimos. Bueno, Jesús perdió también en muchas ocasiones. ¿Cuánta gente lo conoció? Yo me pongo a pensar, caramba, delante del mejor catequista, delante del mejor evangelizador que ha habido, y cuántos tipos pasaron de lado y nada. No es real, no. Entonces, hay un misterio de la libertad de nosotros que es respetable, pero sepamos
comprender eso, ¿no es cierto? Y ayudar a los demás. Ahora, es evidente que dentro de este programa, ¿Es eso? dentro de esta propuesta del Señor, el cristiano que es así es un loco. Evidente. Y si quieren de eso, véanse el capítulo primero, lo vamos a ver después del receso que vamos a hacer, para que ustedes lo vean. Si yo me pongo a seguir a Jesucristo de cerca y a perder la vida, pues me van a decir que estoy loco. Vamos a ver eso que quiere decir.